el alimento natural del artista es la vanidad, lo diga o no lo diga. ¿Sabes? El ser diferente, el ser distinto, de hacer algo extraordinario. Pero no tienes que disfrazarte de artista, ¿no? No hace falta, ¿no? Yo creo que también va acompañado de la seguridad o no seguridad que tiene el artista en lo que está haciendo. Si tú necesitas arroparte, vestirte de artista para decir que eres artista, tienes un problema, porque en el caso de la pintura, quien tiene que decirlo es el cuadro, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado ser una persona muy normalita, muy normalita, muy normalita. Mi relación con el arte, con la pintura, tiene mucho que ver con la casa de mis padres, porque mis hermanos mayores, uno de ellos es un pintor estupendo, un dibujante extraordinario, y el otro una persona que siempre estuvo muy relacionada con la cultura desde muy joven. Y claro, yo vi los materiales de pintura que estaban en la casa, pues yo los utilizaba. Cuando ellos no estaban utilizándolo, pues de niño ya empezaba a utilizarlo, sobre todo en verano, en el patio de la casa y tal, y a pintar, de manera que siempre he estado relacionado con eso. Y luego tuve también la inmensa suerte de que ya estando en bachillerato, que se entraba con 10 o 11 años, Miguel Ruiz del Castillo, que era profesor de dibujo, me cogió, vio los dibujos y se empeñó en que tenía que hacer una exposición mía. Y me organizó una exposición dos cursos después, con 13 años, en el Centro Artístico, que era el sitio de Granada, el sitio ideal de exponer, o casi el único sitio. Y decía Juan Vida, pintor de 13 años. Y entonces yo siempre he estado relacionado con eso. No sé si para bien o para mal, pero siempre lo de exponer y lo de pintar es algo que estaba en mi vida, desde siempre. Mi pintura siempre ha tenido que ver con la figuración. Siempre ha sido una pintura figurativa, porque tenía cierta facultad para el dibujo. Y pues siempre, pero hubo un tiempo en que después del 78, que hice una exposición muy realista de realismo social y todo eso, en España había como un viento que lo que era aceptable, lo que tenía futuro era el abstracto. Entonces yo cerré mi taller de figurativo y empecé a pintar otra vez. Cogí a Matisse, empecé a copiar cuadros de Matisse y cosas así. Y me hice una exposición, hice una serie de cuadros que tenían que ver con el abstracto más que... Pero mira, yo no pude por allí porque no, mi sustento era el dibujo. Pero aquella incursión en el abstracto me sirvió para entender que la pintura es pintura, que un cuadro es pintura, que tú puedes pintar un tipo con una chaqueta azul, pero tienes que pintarlo. O sea, lo primero es la pintura y luego la literatura que va detrás del cuadro. Y en ese sentido, a partir de ahí, fui haciéndome cada vez más figurativo y menos expresionista, y hasta el año, digamos, 83, 84, que hice unos cuadros que estaban muy bien, que me compró en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, 2 cuadros que ahora están en el Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía. O sea, que yo tenía 20 y tantos años y eran ya unos cuadros muy poderosos, ¿no? Y esa fue ya mi manera de pintar. Un cuadro no lo entiendo si no tiene una historia que contar, ¿no? Si no, lo otro es simplemente un entretenimiento o algo que tiene que ver con una habilidad de la mano y de las cosas así, ¿no? Más en ese orden. Ahora, yo creo que pintar un cuadro es contar una historia, o empezar a contar una historia. Yo distingo muy bien lo que es la pintura como oficio y luego la pintura, digamos, la pintura al aire libre, todo este tipo de cosas que yo no sé hacerlas casi, y luego lo que es el pintor que pinta cuadros, en el sentido que Caravaggio es el inventor de la pintura de cuadros, ¿no? Que cuenta una historia, que hay allí un artificio, una gente que está en unas posiciones y haciendo esta cosa, ¿no? Ese tipo de
Y en ese sentido yo me considero siempre un pintor de cuadro, un pintor de estudio, que hace una especie de montaje, de collage, de no sé qué, para contar una historia. Y de luego mi pintura sí es muy autobiográfica. Hubo un momento, a partir del año 2005, que ya sin tapujo ninguno dije, bueno, yo tengo que contar una historia. Por ejemplo, la historia de la adopción de mi hija. Eso yo me lo planteé así, te voy a contar una historia. Pero bueno, antes a lo mejor había también contado historias, pero más desperdigadas, o sea, menos formando un grupo. Pero en esa exposición que se llama, porque sigue itinerante por ahí, un cuento chino, pues contaba la historia de la adopción de mi hija. Paralelamente a esto de la pintura, cuando decido ser pintor y dejar la carrera y todas esas cosas, todo tiene que ver porque yo ya me ganaba un poquito la vida con el diseño gráfico. Lo del diseño de carteles de Festival de Jazz, por ejemplo, tiene que ver con un encargo que me hace José María Ojeda, que era un promotor, un tío muy válido, muy importante, ¿no?, en el mundo del espectáculo. Y yo tuve muy clara la idea en ese momento de que el trabajo de pintor era una cosa y el de diseñador era otra. Y así estuve haciendo esos carteles desde el año 80 hasta el 86, en el que un impresor importante, Gregorio Molina, me dice: oye, Juan, ¿por qué no pones un cuadro tuyo en un cartel? Yo, no, porque mira, porque una cosa es el diseño y otra cosa es la pintura. Pero me atreví y hice un cartel en el año 86 en el que se ve un tipo negro con una pipa y una bombilla, el collage de una bombilla allí, que parece como una montaña negra fumando, y que fuera un pianista, digamos, ¿no? Y eso ya, ahí codifiqué lo que serían todos cómo tendría que hacer los carteles hasta ahora, ¿no? Y eso es lo que se reproduce en una exposición que organizó la Junta de Andalucía y que ahora está itinerante por Andalucía, que cuenta, se reproducen los carteles desde el año 86 hasta el 2024. Entonces van lo que sería los carteles a banda letras, antes de la letra, ¿no? Es decir, lo que es el diseño sin poner los textos ni nada de esto. Digamos que la imagen del cartel con el sitio donde se reproduce y tal, ¿no? Y la exposición se acompaña también con los originales, los dibujos originales, porque eso es muy didáctico. No tienes que explicar nada, simplemente tienes el cartel en la pared y en una vitrina el original, el dibujo original del que sale. Y eso le enriquece muchísimo, ¿sabes? Es una exposición que queda en ese sentido muy ilustrativa y muy agradable de ver, porque lo vas entendiendo todo perfectamente. Al final de los 70 y principios de los 80, en Granada se produjo eso que forma de pronto una generación. Aquí confluyó gente por edad y por circunstancias que formaban realmente una generación. Te estoy hablando de gente como Antonio Muñoz Molina, como Luis García Montero, como Mariano Maresca, Juan Carlos Rodríguez, Javier Egea, Miguel Ríos, Enrique Morente, Sabina, que estuvo estudiando aquí también. Bueno, entonces, en ese momento, para mí era, porque yo tenía, incluso me fui a Madrid con mi carpeta para emigrar, ¿no? Conseguí una galería y tal, y eso. Pero enseguida me di cuenta que es que la movida estaba aquí. Digamos, la movida intelectual estaba aquí, la gente que te podía hacer crecer estaba aquí. Eso también, además yo ya me ganaba la vida con la pintura y con las cosas estas, y tener esta gente para mí ha sido fundamental. Como yo pienso que también he sido fundamental para ellos, ¿no? Porque de alguna manera siempre me lo han dicho, lo han escrito, ¿no? Que bueno, Juan nos enseñó a mirar como mira un pintor, ese tipo de cosas, ¿no? Ver las cosas de otra manera. Bueno, yo ya tengo 70 años que acabo de cumplir y eso es ya la vida hecha, ¿no? Y uno siente un cierto vértigo, ¿no? Y por una parte gusta que los compañeros te digan maestro, pero también te asusta porque estás ya viendo. Pero lo que sí me he dado cuenta es que hay un componente fortísimo de responsabilidad.
de estar a tu propia altura, ¿no? De no decaer. Y eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, es mantenerte ahí siempre. Y a mí lo que me viene muy bien es estar con artistas más jóvenes, bastante más jóvenes que yo. Porque te hace eso, te tienes que poner continuamente las pilas y tienes que estar reseteándote en todo, ¿no? Yo pienso seguir hasta que pueda. Lo que no sé es cuándo será hasta que pueda, ¿no? Porque de pronto lo que también ves con los años es que hay cosas, facultades, habilidades que vas perdiendo, ¿no? No sé si se perderá también la habilidad de pintar o la habilidad de dibujar y esas cosas, que es posible lo mismo, ¿no? Que se pierdan. Eso es una duda que hay, una duda biológica, digamos, ¿no? Pero la intención es seguir pintando y sobre todo seguir pintando como un joven de 40 años.